Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy es sábado, por lo cual es día de síndrome, y en el día de hoy vamos a estar haciendo el síndrome Philippe Coutinho, los peores negocios de la historia del fútbol. La idea acá es hablar acerca de fichajes que salieron realmente mal, pero con una condición: tienen que ser jugadores que hayan sido comprados por mucho dinero, que no rindieron en el club y que ya se hayan ido y que la verdad es que dejaron muy poca plata o en algunos casos se terminaron yendo libres. Obviamente hay jugadores o pases muy malos, pero que los jugadores todavía siguen en el club o que después lograron recuperar gran parte de la inversión. Sin embargo, acá es hablar acerca de negocios, es decir, jugadores que se pagó mucho dinero, no rindieron y se fueron por prácticamente nada. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí arrancamos con el síndrome. Como digo siempre, si el síndrome se llama Philippe Coutinho, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Un muy talentoso futbolista brasileño que arrancó su carrera en Vasco da Gama, que luego se sumó de muy joven al Inter de Milán, pasó a préstamo por el Español de Barcelona, volvió al Inter, lo compra el Liverpool, en este equipo termina de explotar, juega varias temporadas, 201 partidos, 54 goles, 43 asistencias, hasta que en el año 2017, al comienzo de la temporada 17-18, es comprado por el Barcelona a cambio de 135 millones de euros. Hay que tener un poco en cuenta el contexto, se venía de vender a Neymar, el Barcelona necesitaba un jugador de renombre, Coutinho le estaba rompiendo toda en la Premier y pagaron esa cantidad de dinero. Sin embargo, en sus primeras dos temporadas realmente dejó un sabor muy pero muy amargo. La verdad es que no pudo terminar de adaptarse al equipo, jugó partidos, no terminó de ser lo que muchos esperaban y se terminó marchando a préstamo al Bayern Múnich por un poco menos de 9 millones de euros a préstamo. Estuvo una temporada en el conjunto bávaro, volvió al Barcelona, estuvo dos temporadas más donde jugó todavía menos que en su primera etapa. En total contabilizó con el Barcelona 106 partidos marcando 26 goles y dando 3 asistencias, números muy pobres con respecto a lo que se esperaba por un jugador que pagaron 135 millones de euros. Estuvo esta última temporada a préstamo en el Aston Villa y finalmente este equipo decidió comprarlo, que tenía una opción de compra, por 20 millones de euros. Es decir, el Barcelona lo pagó 135 millones, jugó 106 partidos y solamente marcó 26 goles y se termina yendo por 28 y medio si contamos también la sesión que pasó en el Bayern Múnich. Es decir, que en el medio, además de que el jugador no le rindió, terminó perdiendo más de 100 millones de euros. Otro jugador por el cual se pagó muchísimo dinero y no estuvo a la altura de las expectativas y para colmo después se terminó yendo libre es el caso de Gonzalo Higuaín y su pase a la Juventus. Delantero argentino que comenzó su carrera en River Plate, que luego llegó al Real Madrid donde estuvo muchas temporadas, marcó muchísimos goles, terminó fichando por el Napoli, allí le fue muy bien, tuvo una temporada soñada en la 2015-2016 donde jugó 42 partidos y marcó 38 goles, consagrándose como uno de los goleadores históricos en una sola temporada en la historia de la Serie A. Pero después llegó la oportunidad de fichar por la Juventus, que pagó 90 millones de euros por su pase. No tuvo una mala primera temporada en cuanto a números, ni mucho menos. Ya después empezó a bajar su nivel. Y después de 2 temporadas y con la llegada de Cristiano Ronaldo, lo terminaron cediendo al Milan y luego al Chelsea, donde su nivel, para colmo, terminó siendo menor de lo que era ya en la Juventus. Volvió una temporada a la Juventus, fue bastante pobre, 44 partidos, 11 goles. Contabilizó en total 149 partidos marcando 66 goles. En cuanto a lo numérico no parece tan malo, sin embargo dentro de la cancha realmente estuvo lejos del goleador que muchos esperaban por lo que venía a hacer en el Napoli y finalmente en el año 2020 se terminó yendo libre al Inter de Miami. En total la Juve pagó 90 millones de euros por su ficha, no rindió como se esperaba tampoco, no tan mal quizás como Coutinho, pero no estuvo a la altura de las expectativas y solamente recuperó lo que fue las cesiones al Milan y al Chelsea, que fueron cerca de 18 millones de euros, es decir, perdieron 72 millones de euros en menos de 3 años. Otro caso también un poco más atrás en el tiempo es el de Ricardo Kaká. Futbolista que arrancó su carrera en Sao Paulo, donde jugó sus primeras 3 temporadas, un total de 152 partidos, marcando 50 goles y dando 32 asistencias, lo compra el Milan, donde termina de consagrarse, un futbolista que allí tiene grandes temporadas, gana muchísimos títulos e inclusive llega a ganar un Balón de Oro, el último antes de la era Ronaldo-Messi. Estuvo un par de temporadas más después de eso y en la temporada 2009-2010 el Real Madrid decide pagar por él. También en ese mismo mercado compran a jugadores como Ronaldo, Benzema, pero apuestan por un Balón de Oro y pagan 67 millones de euros. Sin embargo, su estancia en el Madrid fue bastante pobre. Estuvo 4 temporadas,
plagada de lesiones y plagada de un nivel mucho más bajo del que se esperaba y el que se había visto en el Milan. Jugó 120 partidos, marcó 29 goles y dio 33 asistencias. Por eso muchas veces las estadísticas engañan, porque no parecen tan malos números y sin embargo el paso de Kaká por el Madrid fue muy pero muy pobre, al menos comparado con las expectativas, y 4 años más tarde, cuando terminó su contrato, se terminó marchando libre nuevamente al Milan. Es decir, llegó por 67 millones, no rindió a la altura de lo que se esperaba y después se fue a coste cero. Un jugador menos conocido pero que también protagonizó un negocio bastante malo para un equipo de la Premier es el caso de Sebastian Haller. El delantero nacido en Francia pero que representa los colores de Costa de Marfil, comenzó su carrera en el Auxerre francés, luego pasó por el Utrecht, terminó fichando por el Eintracht Frankfurt donde le fue muy bien el conjunto alemán, tuvo una muy buena temporada, la que recordarán varios, con Jovic en el equipo, también con Kostic, también con Rebic, entre otros grandes jugadores que tuvo el conjunto alemán, y en la temporada 2019-2020 el West Ham decide pagar por él 50 millones de euros. Sin embargo, en las 2 temporadas que estuvo en la Premier, realmente tuvo un nivel bajísimo. Jugó 54 partidos y solamente marcó 14 goles. Lo cual hizo que al cabo de, en realidad, un año y medio solamente del que estuvo, lo terminen vendiendo al Ajax por menos de la mitad del dinero que habían pagado. El Ajax lo compró por 22 millones y medio de euros. Y para colmo, encima, para que todavía sea peor lo que le pasó al West Ham, en el Ajax terminó teniendo temporadas increíbles. La última, por ejemplo, jugó 43 partidos y marcó 34 goles. Lo compraron por 50 millones, que fue mal, no marcó goles, tuvo temporadas muy flojas, lo vendieron por menos de la mitad y encima el equipo que lo compró lo terminó aprovechando muchísimo más que el West Ham. Un pase bastante más antiguo, pero que también sin duda configura uno de los peores negocios de la historia del fútbol, es el de Gaizka Mendieta. Gaizka Mendieta fue un volante español que realmente fue muy bueno, sobre todo en su primera etapa en el Valencia, donde jugó entre el año 92 y 2001, 305 partidos, marcando 59 goles. Su especialidad puntualmente no era el gol, pero realmente era un volante muy interesante, también parte de la selección española y parte de una época del Valencia que realmente fue gloriosa, en la cual inclusive llegó a finales de Champions League. Esto hizo que en la temporada 2001-2002 la Lazio de Italia pague 48 millones de euros. Pónganlo en la época que es hace más de 20 años. 48 millones de euros en esa época era uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol. Sin embargo, el Lazio tuvo un paso para el olvido. Jugó 27 partidos y no marcó ningún gol. A la temporada siguiente ya lo mandaron a préstamo al Barcelona. Después lo terminaron mandando a préstamo al Middlesbrough y después de 3 temporadas, en las cuales además la Lazio no lo pudo aprovechar, se terminó yendo libre. Pagaron 48 millones de euros por su pase, jugó solo 27 partidos y no marcó ningún gol y después se terminó yendo libre. Lo único que recuperó la Lazio fue lo que sacó de los préstamos, tanto en Barcelona como también en el Middlesbrough, que apenas superan los 10 millones de euros de esa época. Sin duda otro gran jugador de la historia, sobre todo un gran delantero y que destacó muchísimo en 2 equipos, que tuvo uno de los peores negocios también de la historia del fútbol, es el caso del ucraniano Andrei Shevchenko. Futbolista que arrancó su carrera en Dinamo de Kiev de su país, jugó allí varias temporadas, en total 267 partidos, marcando 136 goles. Lo termina comprando el Milan. En el Milan, como todos sabrán, tuvo épocas doradas en las cuales ganó muchísimos títulos, marcó un montón de goles, 322 partidos y 175 goles, lo cual hizo que el Chelsea, en la temporada 2006-2007, que empezaba de a poco a armar un gran proyecto de la mano de la llegada de Abramovich, decida pagar por él 44 millones de euros. También muchísimo dinero para la época. Sin embargo, Shevchenko, que parecía realmente un delantero de lujo para el equipo de la Premier, terminó siendo un gran fracaso. Jugó en total 2 temporadas, 77 partidos, 22 goles y solamente 11 asistencias. Debido a esto y a su bajo rendimiento, inclusive lo terminan cediendo nuevamente al Milan. Después de 4 temporadas, en las cuales solamente jugó 2 en el Chelsea, se terminó yendo libre, en este caso para volver a Ucrania al Dinamo de Kiev. Pagaron 44 millones, marcó muy pocos goles y se terminó yendo libre sin dejarle una sola moneda al equipo de Abramovich. Y por último, para cerrar, otro jugador que sin duda también puede configurar uno de los peores negocios de la historia del fútbol es el caso de Andy Carroll. Delantero inglés que arrancó su carrera en el Newcastle, que después de un par de temporadas allí sin tener mucha continuidad, terminó siendo cedido al Preston North End, un equipo de la segunda división, que volvió nuevamente al Newcastle, terminó logrando el ascenso con las Urracas y que después de media temporada muy buena en la Premier, en la cual jugó 20 partidos y marcó 11 goles en la temporada 2010-2011, logró engañar a todo el mundo y el Liverpool pagó 41 millones de euros por su pase. Sin embargo, en el conjunto inglés solamente jugó 3 temporadas en las cuales marcó 11 goles en 58 partidos. Finalmente lo terminaron cediendo al West Ham, que después lo terminó comprando en 17 millones y medio de euros. Es decir, el Liverpool pagó 41 millones
solamente marcó 11 goles en 3 años y lo terminaron vendiendo en menos de la mitad. Sin embargo, para consuelo del Liverpool, en el West Ham también tuvo muy malas temporadas, ya que estuvo 7 años y solamente logró marcar 34 goles. Así que no mucho más para decir. En cuanto a valor monetario, creo que sin duda estos son los 7 peores negocios. Sin embargo, hay otros casos también de jugadores por los cuales se pagó mucho dinero y después, a la hora de recuperarlo, tanto en rendimiento como también a la hora de una venta, quedó muy lejos de poder saldar la deuda que en algún momento se tomó. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.